Gracias y paz, amados hermanos. Me gustaría comentar de una manera rápida una cosa que creo que puede edificar muchas vidas. Una de las cosas que vemos en el día a día, en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, es la cantidad de cristianos que viven como mundanos. Cuando nosotros decimos estas palabras, ya algunos estarán pensando, ahí viene el fariseo de Juan Manuel Vaz, el legalista de Juan Manuel Vaz, el fanático de Juan Manuel Vaz. Pero yo te pido que escuches este vídeo hasta el final y si te edifica, que lo compartas con más personas. Si hay personas en medio de nosotros que viven como el mundo, y a eso nos referimos a una práctica constante de pecado, es decir, personas que van a la congregación, que alaban al Señor, levantan sus manos, participan del culto, pero viven relaciones de fornicación, viven practicando todo tipo de pecados. Entonces, nosotros no podemos decir que hay cristianos que viven como mundanos, sino que hay mundanos que están entre los cristianos. Hay una evidencia real y es que no todo el que dirá Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que en aquel día algunos dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé, y el Señor les dirá, apartaos de mí, porque yo no os conozco, porque vosotros sois aquellos que practicáis la iniquidad. Personas que han estado en medio del pueblo de Dios, pero que viven como el mundo porque realmente nunca han nacido de nuevo. Y eso entonces no es que tengamos cristianos que viven como el mundo, es que tenemos mundanos entre los cristianos. No es malo que estén ahí, porque al final esperamos que un día, a través de la predicación de la palabra y escuchando el evangelio regularmente, Dios los lleve a salvación. Pero es importante hacer esa criba, esa separación en medio de la iglesia y saber distinguir donde hay un hermano y donde hay un mundano, una persona impía, alguien que no ha nacido de nuevo y que está en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un creyente que un no creyente. No es lo mismo un cristiano que un impío. No es lo mismo alguien que está en la luz a alguien que sigue en las tinieblas. Por lo tanto, es muy importante que la iglesia sepa ver en medio de su congregación quiénes han nacido de nuevo y quiénes están ahí, pero todavía esperamos que el Señor los salve. Sin embargo, a veces también hay cristianos que de alguna manera viven como mundanos. Cuando nosotros decimos vivir como mundanos, automáticamente muchas personas piensan ¿en qué? En darse al adulterio, al robo, al asesinato, a la inmoralidad, a la fornicación y tantas otras cosas así que suenan muy obscenas. Cuando decimos que viven como mundanos, pensamos en gente que se la pasa en las discotecas, en las borracheras, en las drogas, dando a sus placeres y a la carne toda rienda suelta porque son esclavos de ellos. Pero cuando nosotros vemos el mundo, ¿acaso todas las personas viven de esa manera o en esas prácticas? Yo creo que no. Hay personas en este mundo que tienen casas ordenadas, ciertamente. Hombres que son fieles a sus mujeres, hombres que van del trabajo a casa, de casa al trabajo, que cuando llegan a casa atienden a su esposa y atienden a sus hijos, hijos que obedecen a sus padres, esposas que atienden a sus maridos, casas ordenadas, donde la gente va al trabajo, a la casa al trabajo, sus vacaciones, y ninguno a lo mejor está dado a los vicios. Hay mundanos muy morales, pero aún así siguen de espaldas a Dios, siguen simplemente confiando en sus buenas obras, incluso aquellos que dicen creer en Dios y creyendo que como llevan esa vida ordenada podrán entrar al cielo por su buen comportamiento, algo que es mentira. Pero hay gente en el mundo, en las tinieblas, que actúa de una manera moral. Sin embargo, no considera a Dios en sus planes. Va a tomar una decisión, Dios no está en la ecuación. Va a hacer algo en su día a día, Dios no está presente. No busca a Dios, vive para el trabajo, para el dinero, para su familia, para su casa, y Dios está ahí apartado. Hasta incluso algunos van a la iglesia el domingo para seguir estando convencidos de que están yendo de camino al cielo. ¿Por qué entonces digo que hay cristianos que viven como mundanos? Porque hay cristianos que viven como mundanos muy morales. ¿A qué me refiero? A que ellos sí van a la iglesia, sin embargo, durante la semana ¿está Dios presente en sus días?
¿Está Dios presente en sus oraciones, en sus devocionales? Cuando tienen que tomar una decisión de qué comprar, en qué gastar su dinero, ¿piensan en Dios? ¿Piensan en los valores bíblicos? ¿Es realmente su deseo agradar a Dios constantemente? ¿Buscan en su casa ser santificados progresivamente? ¿Consideran la gloria de Dios en todo lo que hacen, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa? Hay creyentes que van a los cultos, que tienen una vida medianamente correcta a los ojos de todo el mundo, pero que muchos días de su vida no tienen en cuenta a Dios para muchísimas cosas. Van a corregir a sus hijos y lo hacen movidos por el impulso, sin considerar a Dios. Van al trabajo y su meta en la vida solo metas económicas, comprar casa, coche, que no está mal, pero viven para eso, viven para las cosas materiales y aún así confiesan que Jesús es su Señor, pero durante sus días parece que ese señorío no se refleja mucho. Parece que siguen siendo ellos sus propios señores. Hay cristianos que no están en las borracheras y en los vicios, pero se olvidan, como el mundano moral, de considerar a Dios todos los días de su vida. Una de las características de un creyente saludable es que está enamoradísimo de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas y lo tiene en cuenta cada día de su vida, por la mañana, por la tarde, por la noche, se deleita en su palabra, se deleita en la oración, lo considera en todo lo que hace y busca agradarlo, glorificarlo y exaltarlo en cada área de su vida. Por eso hay cristianos que tristemente todavía se les olvida que vivir para la gloria de Dios no es portarse bien, es una vida que busca glorificarle en cada cosa que hace, considerar a Dios en todo lo que hacemos y vivir una vida con un temor santo y reverente, humildes, humillados delante de Él y rendido nuestro corazón para complacer a nuestro Señor y Salvador. Que no caigan en el error de pensar que una vida moral es lo más correcto. Está bien, quien vive los mandamientos acabará teniendo una vida moral, pero el foco debe ser la gloria de Dios. No seamos como los mundanos morales y simplemente vayamos a la iglesia y entre semana nos portemos bien. Que Dios sea nuestro mayor foco de nuestros deseos y afectos todos los días de nuestra vida. Que Dios nos ayude a crecer más y más en un amor santo, temeroso y reverente por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y entre esas cosas también nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.